En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos. Caminando sobre el agua, los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, les entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Bueno, hermanos, hay cosas que tenemos que reconocer que en nuestra vida pues se convierten como en una costumbre, de tal manera que pareciera ser que ya después de la repetición o de que se hace tan común una situación, pues simplemente ya se convierte como en parte de nuestra vida. Quizás un ejemplo común pues pueda ser ahorita el uso del cubrebocas, ¿verdad? A mí me ha pasado, no sé ustedes, que de repente ya me siento a comer y cuando menos acuerdo le doy la cucharada y no me he quitado el cubrebocas. Entonces, pues bueno, me echo la comida sobre el cubrebocas. Y es por eso, o sea, el hecho de estar haciendo una cosa día con día, prácticamente hacerlo todo momento, pues insisto, se convierte en un hábito. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que cuando esta situación se da en un ámbito negativo, pues ciertamente no se convierte en un hábito, ¿verdad? Se convierte en lo que conocemos nosotros como un vicio. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que reconocer que hay una gran cantidad de vicios de los cuales podríamos enumerar, ¿verdad? Cosas que ciertamente comienzan a lo mejor en un primer momento como un juego, como una curiosidad, pero llega el momento que ante su repetición constante, pues prácticamente forma parte de nuestra vida. Pero hay que reconocer que eso forma parte de nuestra vida como algo netamente negativo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, hermanos, también en la vida cristiana existen pecados que al hacerse tan comunes, incluso los vemos ya como parte ordinaria de nuestra vida. A tal grado que incluso el pensar de que haya personas que no caigan en ese tipo de pecados, pues casi son como raras, ¿verdad? Son como bichos raros. Pensemos simplemente en uno de los pecados más comunes dentro de la vida de la iglesia, que es pues, la murmuración, en pocas palabras el chisme, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros de repente no hemos hablado mal de alguien? ¿Cuántos de nosotros no hemos emitido juicios sobre una persona, verdad? Y es verdad, aunque todos reconocemos que es algo bastante malo, pues ciertamente todos decimos, pues es que es de lo más común, ¿verdad? Pues ¿quién no habla mal de un hermano, no? Es muy curioso a veces cuando se acercan algunas personas a confesar, bueno, después de que dan la lista de sus pecados, que siempre al final dicen, y lo que todos, pues también he hablado mal de las personas, ¿verdad? O sea, insisto, que se convierte como si fuera algo, pues de lo más común, de los vicios que tenemos que convivir con ellos día con día. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que la murmuración, el chisme, es uno de los pecados más serios. ¿Y a qué me refiero con esto? Incluso recordarán cómo hace algunos años el Papa Francisco se refería al pecado o una persona que cometía este tipo de pecado de hablar mal de los hermanos como una especie de terrorista, ¿verdad? Y dice, ¿qué hace un terrorista? Trata de destruir, pues ciertamente, los edificios, las construcciones o la gente de una cierta ciudad, ¿verdad? Trata de dañarlo. Y dice, ¿qué hace una persona chismosa? Hablar mal de una persona con la única finalidad de desprestigiarla, de dañarla. Incluso hay que reconocer que muchas veces se habla no con mentiras, sino con verdades. ¿Cuál es el problema? Que la intención de decir esas verdades
es ciertamente acabar con la buena fama de las personas. Digo esto porque escuchamos hoy la murmuración que se da en torno a Moisés, cómo ante la realidad que él está viviendo tratan de desprestigiarlo, tratan de acabarlo, tratan de difamarlo y pues dejarlo por los suelos en ese sentido. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que en medio de la realidad que estaba viviendo, nosotros no somos nadie para juzgar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Bueno, recordemos cómo Cristo lo dijo. Si quieres quitar o corregir a tu hermano sobre la basura que trae en su ojo, pues primero fíjate el tamaño palonón que traes en el tuyo, ¿verdad? De tal manera que muchas veces nosotros queremos corregir a nuestros hermanos, supuestamente, cuando nosotros somos los que mayormente cometemos errores y faltas. En ese sentido, hermanos, siempre la corrección fraterna debe de estar guiada por la caridad. Y por desgracia, la mayoría de nosotros, cuando nos fijamos en las demás personas, no lo hacemos con caridad, sino simplemente porque no nos caen bien, porque nos caen gordos, porque ciertamente no los soportamos ante su presencia, independientemente de la realidad que estamos viviendo. En este sentido, hermanos, tenemos que ser muy conscientes de que es uno de los pecados que tenemos que arrancar de raíz dentro de nuestra vida, ¿verdad? Insisto, no importa si lo que estamos diciendo es supuestamente verdad sobre una persona. El problema es que cuando nosotros lo estamos diciendo, la intención que tenemos no es corregir a esa persona, sino simplemente acabar con ella. Vean ustedes cómo simplemente cuando se habla mal de una persona, la última en enterarse de ello es la persona implicada, ¿verdad? Es ahí donde nos damos cuenta de las consecuencias tan serias de hablar mal. Y lo peor del caso, hermanos, es de que cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, recordemos que este pecado implica el resarcir el daño. Ok, si has hablado mal de un hermano, ¿cómo vas a resarcir el daño del desprestigio que le ocasionaste a esa persona? Implicaría ciertamente tener que públicamente hablar y decir que lo que dijiste fue una mentira, fue una falsa. Y sin embargo, pues nadie lo vamos a hacer, ¿verdad? O nadie se atrevería a hacerlo. ¿Por qué? Insisto, por la bajeza de ese tipo de pecado. Pero hermanos, sí es importante que aprendamos a poner un poquito más de control o un muchito de control a nuestra boca, ¿verdad? Que aprendamos a ser conscientes de que si lo que vamos a decir o vamos a hablar de X persona no es para ayudarlo, no es para motivarlo, no es para ayudarlo, no es para hacerlo crecer, lo más conveniente es quedarnos callados, ¿verdad? Como dice el dicho, hermanos, calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy escuchamos este pasaje tan conocido por Jesús. Y ciertamente entendemos que esta imagen trata de hacer referencia al valor tan importante que tiene la fe, sobre todo en los momentos de tormenta. El que tengamos fe en esos momentos de tempestad, en esos momentos de tormenta, nos da la certeza que al igual que Pedro, podamos caminar sobre las aguas sin el temor a hundirnos. Pero más allá de todo este tipo de situaciones, es perder la fe, no perder la fe en el ámbito de pensar que nos podamos hundir en medio del agua, sino confiar de que a pesar de que nos hundamos, ahí estará Jesús siempre para tendernos la mano, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista, hermanos, que es verdad, podemos hacer el esfuerzo para tratar de sacar el chisme y el argüende de nuestras vidas, pero seamos conscientes de que volveremos a caer y constantemente caeremos. En medio de ello no perdamos la vista que aunque caigamos, aunque pareciera ser que nos estemos hundiendo en nuestra realidad de pecado, ahí está Jesús con la mano tendida para ayudarnos a ponernos de pie, a reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros hermanos y tratar de caminar firmemente hasta llegar a la barca que Jesús nos tiene prometida.